¿Qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en las formas que nos rodean? ¿Desde una simple pelota hasta una lata de refresco? Bueno, hoy vamos a hacer exactamente eso. Nos vamos a sumergir en el increíble universo de los cuerpos geométricos, o sea, las figuras en 3D que le dan forma a nuestro mundo. Y es que, si miran con atención, están por todos lados. Una lata es básicamente un cilindro, un dado es un cubo, y nuestro propio planeta es una esfera. Todas son formas tridimensionales. La pregunta del millón es, ¿hay alguna manera de organizarlas para entenderlas mejor? ¡Claro que sí! Y justamente este mapa que vemos nos va a servir de guía. Muy bien, antes de empezar a clasificar, tenemos que ir a lo básico. ¿Qué es exactamente lo que hace que una figura sea un cuerpo y no, digamos, un dibujo en una hoja de papel? Vamos a definirlo. Aquí está la clave de todo. Un cuerpo geométrico es cualquier figura que tenga 3 dimensiones: largo, ancho y alto. A diferencia de un cuadrado, que es plano, estas figuras tienen volumen, es decir, ocupan un lugar real en el espacio. Ahora, aquí viene lo interesante. Casi todos los cuerpos geométricos, por muy diferentes que parezcan, se pueden descomponer en las mismas piezas básicas. Para entenderlo mejor, vamos a analizar un objeto que seguro todos conocemos. Ok, vamos a desarmar una de estas figuras. Y para eso, nada mejor que un cubo. Es simple, es familiar y es el ejemplo perfecto para que identifiquemos esos elementos fundamentales que componen a la mayoría de los cuerpos geométricos. El primer elemento es la cara. Pensemos en las caras como las paredes de una caja o los lados de un dado. Son esas superficies planas que forman el exterior del cuerpo. En nuestro cubo, por ejemplo, cada uno de esos cuadrados de colores es una cara. Ahora, ¿dónde se unen esas caras? Esa línea donde se encuentran dos de ellas se llama arista. Es el borde, el filo. Si pasáramos el dedo por los bordes del cubo, estaríamos tocando sus aristas. Y por último tenemos el vértice. El vértice es, para que nos entendamos, la esquina. Es ese punto exacto donde se unen 3 o más aristas. Son, digamos, los picos de la figura. Entonces, para nuestro cubo, el conteo es bastante claro. A ver, tiene 6 caras como cualquier dado, tiene 12 aristas o bordes y tiene 8 vértices, o sea, 8 esquinas. Esta es la estructura básica que le da su forma. Y bueno, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque al entender estas piezas, no solo podemos describir una figura, sino que esta es la base para poder calcular cosas súper importantes, como cuánto espacio ocupa, o sea, su volumen, o cuánta superficie tiene, su área. Perfecto. Ahora que ya tenemos claros los elementos básicos, es hora de hacer la primera gran división. Resulta que todos los cuerpos geométricos del universo se pueden agrupar en dos familias principales, que son muy, pero muy diferentes entre sí. Por un lado están los poliedros. La palabra clave aquí es planas. Todas sus caras son superficies planas, como triángulos o cuadrados. Por otro lado, tenemos los sólidos de revolución. Estos tienen superficies curvas, y lo más curioso es que se generan a partir de un movimiento, el giro de una figura plana. Vamos a empezar con la primera familia, los poliedros. Pensemos que este es el mundo de las líneas rectas y las superficies totalmente planas, como los ladrillos, las pirámides o incluso algunos cristales. Dentro de los poliedros, los primeros que encontramos son los regulares, y como su nombre lo dice, aquí todo es perfecto y simétrico. Todas sus caras son polígonos idénticos entre sí. El ejemplo más famoso, por supuesto, es nuestro amigo el cubo. Luego vienen los prismas. La clave para identificar un prisma es muy sencilla. Hay que buscar dos caras que sean idénticas y paralelas. Esas son las bases. Las otras caras son las que las unen. Una caja de zapatos o un edificio alto, por ejemplo, son prismas. Y claro, no nos podemos olvidar de las pirámides. A diferencia de los prismas, las pirámides tienen una sola base, y desde los bordes de esa base se levantan caras que siempre son triángulos y que se juntan todas en un único punto allá arriba, que se llama vértice o cúspide. Muy bien. Dejemos por un momento el mundo de las caras planas y pasemos a la segunda gran familia. Aquí las formas son mucho más fluidas, más curvas. Y la razón es que no se construyen con polígonos, sino que nacen de un movimiento de rotación. A ver, veamos un ejemplo para que quede clarísimo. ¿Cómo se crea un cilindro? Bueno, se toma una figura plana, un rectángulo. Si lo hacemos girar muy rápido sobre uno de sus lados, la figura que se dibuja en el espacio es un cilindro, así de fácil. ¿Y la esfera? ¿Cómo se crea una de las formas más perfectas que existen? Pues tomamos un semicírculo y lo hacemos girar sobre su diámetro. Ese movimiento de giro completo es lo que genera la superficie perfectamente redonda de la esfera.
Y finalmente, el cono. Es muy parecido al cilindro, pero esta vez la figura que gira es un triángulo rectángulo. Al hacerlo rotar sobre uno de sus lados rectos, lo que se forma es un cono, con su base circular y su punta. Entonces, como hemos visto, detrás de cada objeto en 3D hay una estructura, una clasificación. Ahora podemos empezar a ver el mundo no solo como un montón de objetos, sino como un conjunto de formas geométricas que siguen ciertas reglas y propiedades. Para resumir, el punto clave es recordar esto. Todo se reduce a 3 elementos básicos: caras, aristas y vértices, y a 2 grandes familias: los poliedros, que son los de caras planas, y los sólidos de revolución, que son los que se crean al girar. Con eso, ya tenemos el lenguaje para describir casi cualquier forma tridimensional. Y esto nos lleva a la reflexión final. La próxima vez que veamos una naranja, una caja o un cono de helado, ya no veremos solo el objeto. Podremos ver la esfera, el prisma o el cono que lo forman. La pregunta es, ahora que conocemos el lenguaje, ¿qué otros cuerpos geométricos podemos encontrar en nuestro día a día?